Entonces, supongo, ahí está grabando. Entonces, chicos, bienvenidos. Hoy esta clase básicamente va a tratar de ejercicios de equilibrio. Ustedes ya saben, para estos ejercicios la mayoría de veces son dos condiciones, ya las conocen, siempre. Sumatoria de torque es igual a cero, sumatoria de fuerza es igual a cero. A lo que yo iba con lo de mayoría de veces es que siempre traten de comenzar con sumatoria de torque. La mayoría de ejercicios terminan por ahí mismo. Si no, pues bueno, tendrán que explorar las otras ecuaciones, sumatoria de fuerzas. Entonces vamos a comenzar con unas preguntas teóricas que si han revisado las guías ya las han de haber resuelto, si no, aquí se las presento. Entonces, por ejemplo, le dicen aquí, una revista especializada informa que cierto automóvil deportivo tiene el 60% de su peso sobre las ruedas delanteras y el 40% sobre las traseras, con una distancia entre ejes de 3 metros. ¿Esto qué implica? Que la fuerza normal total sobre cada rueda, bueno, ya con el porcentaje, la rueda delantera es 0,60 el peso y la trasera es 0,40 el peso, y donde W es el peso total. Entonces, al espacio entre el eje delantero y el eje trasero se llama distancia entre ejes. ¿Qué tan adelante del eje trasero está el centro de gravedad del automóvil? Entonces, para estos ejercicios sí va a ser como que algo muy útil el dibujar el diagrama de cuerpo libre. O sea, por ejemplo, aquí pueden idealizar, o sea, pueden dibujar el automóvil y aquí le dibujan las llantas traseras y las llantas delanteras y les dicen que las llantas delanteras cubren lo que es el 60% del peso. Entonces, esto pesa 0,6, ¿verdad? Y que las llantas sobre las llantas traseras tiene un peso de 0, o sea, este es el 0,6 del peso total de todo el carro. Y acá es 0,4 del peso de total de todo eso. Entonces, al espacio entre el eje delantero y el eje trasero se llama distancia entre ejes. Entonces, es básicamente esta distancia entre ambas llantas, que voy a ver si se las cambio. Es la distancia entre ambas llantas. Y les dicen que esa distancia justamente es de 3 metros. Entonces, les preguntan qué tan adelante del eje trasero está el centro de gravedad del automóvil. Entonces, por la introducción, por lo que ya hemos venido explicando, bueno, expliqué el anterior domingo, si no me equivoco, de la clase de equilibrio y elasticidad en las diapositivas. Nosotros, en estos casos, siempre vamos a considerar que el centro de gravedad es igual al centro de la masa, del centro de masa, sí. Entonces, donde se ubica el centro de masa, va a ubicarse el centro de gravedad. Entonces, si ustedes les dicen, eh, con respecto a dónde, qué tan adelante del eje trasero está el centro de gravedad del automóvil. Entonces, básicamente le están preguntando el centro de masa de mi automóvil, pero con respecto a las llantas traseras, a las llantas de aquí atrás. Entonces, ¿cómo yo trabajo ahí? Pues nada, puedo trabajar desde dónde, desde mi sistema de referencia, desde aquí, ¿verdad? O sea, puedo ubicarlo de aquí de las llantas cero, ¿verdad? Lo del pivote, sí, básicamente. Entonces, desde ahí voy a comenzar a calcular el centro de masa. Entonces, ustedes ya saben la fórmula del centro de masa, ¿verdad? En este caso vamos a trabajar con el eje X porque básicamente así se está distribuyendo lo del peso, ¿verdad? Entonces, el peso sabemos que no va a cambiar en posición Y, sino solamente en posición X. Entonces, ¿cuál sería el X centro de masa? Pues nada, tendríamos que calcular de cada uno. Entonces, ¿cuál sería de la posición del 0,4 de pesos? Nosotros nos damos cuenta que si comenzamos desde aquí, va a ser cero. Entonces 0 y acá va a ser 0,4 del peso, ¿verdad? Vamos poniendo de cada una. Entonces, ¿dónde está el 0,6 del peso? Está por aquí, está toda esta distancia que abarca, que son los 3 metros, y 0,6 del peso. Entonces, ¿esto a qué vamos a dividirlo? Para el 0,4, ¿verdad? Más 0,6 del peso, ¿verdad? Ahora, qué es lo que se parece a lo del centro de masa? O sea, ¿cuál es la diferencia, la única diferencia que hay entre estas dos? Entre el centro de masa y el centro de gravedad, que son, o sea, son parecidas,
Pero ¿qué es lo que cambia? Lo único, como por decirlo así, que cambia. Que en el centro de masa, nosotros ¿con qué jugábamos? Jugábamos con las masas, ¿verdad? Y a qué distancia se encontraban de un punto de referencia. Acá estamos hablando del centro de gravedad. Entonces, ahí no vamos a en sí jugar con las masas, sino con los pesos, con el peso de donde se encuentra cada uno. Entonces, perdón, en este caso estamos trabajando con el 0,4% del peso que se ubica en las llantas traseras y el 0,6 la otra parte del peso que se ubica en las llantas delanteras. Entonces, esto de aquí está multiplicando por cero, se me hace cero. Y me queda aquí que la posición del centro de gravedad es igual a 3 por 0,6, que si no me equivoco es 1,8 el peso. Y acá si sumo 0,4 más 0,6, me va a dar el peso directamente. Entonces esto se elimina y me queda que está a 1,8 metros. Y ahí terminaría esta pregunta teórica que, bueno, en sí estaba un poco ciertamente sencilla. ¿Ok? Entonces, ¿por qué puedo hacer todo esto? Porque nos dicen que es solo una distancia entre ejes, o sea, ambas están ubicadas en la misma eje Y, lo único que cambia es su distancia. Y que básicamente cada una soporta mayor peso que la otra. Entonces su centro de gravedad, como aquí nos dice, va a estar 1,8, estaría más o menos por aquí, con respecto a la llanta trasera. Es por eso que si desde aquí lo medimos hasta aquí, hasta donde nosotros lo estamos ubicando, que es aquí en esta parte, aquí va a haber 1,8. ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos tomado como referencia las llantas delanteras? Ahí nos van a dar la distancia de acá, que podríamos calcularlo directamente, sería 3 menos 1,8 y nos daría 1,2, que sería el literal B, pero ese literal B sería para las llantas delanteras. En este caso nos pedía del eje trasero. Entonces, ¿cómo haríamos ahí? Pues nada, ahí sería todo lo contrario, o sea, tomamos el centro de gravedad que queremos calcular, pero con respecto a las llantas delanteras. Entonces sería 0, 0,6 del peso, más, y las llantas traseras se encuentran a 3 metros de las llantas delanteras, entonces sería 3 y sería 0,4 del peso. Y lo mismo acá, sería 0,4 del peso más 0,6 del peso. Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? Sería 3 por el 0,4, que es 1,2 el peso, y dividido para el peso, porque 0,4 más 0,6 ya me da el peso. Entonces divido esto y me queda 1,2 metros. Y es básicamente sería el literal B, que es la respuesta si nos preguntaran con respecto a las llantas delanteras. Entonces, esto sería primera pregunta teórica. De repente, ¿tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda? El centro de gravedad sí, se calcula casi de igual manera que el centro de masa, solo que ahí de acá vamos a trabajar ya con los pesos. Entonces, nada, continuamos con la otra pregunta. La otra pregunta nos dice, y de hecho era de haber incluido la otra también, pero bueno, con esta suficiente. Pregunta 5: una puerta horizontal uniforme de 300 newtons. 300 newtons no es otra cosa que el peso de esa puerta. En un techo tiene bisagras a un lado y la fuerza total hacia arriba necesaria para comenzar a abrirla si la fuerza se aplica en el centro del borde opuesto a las bisagras es. Entonces, básicamente nos piden calcular esa fuerza. Entonces, podemos dibujarlo, podemos, si quieren, representarlo como si fuera una varilla esa puerta. Entonces, si quieren, le hacemos lo del dibujo en 3D, no importa la verdad. Le dicen que esa puerta está sujetada porque tiene bisagras aquí a un lado. Entonces, no sabemos cuántas, pero lo único que sabemos es que tienen bisagras. Entonces, desde aquí va a ser mi punto de pivote. Entonces, una puerta horizontal uniforme. Cuando ustedes ya les saben que le dicen uniforme es porque probablemente, no, de hecho sí, su centro de gravedad coincide con su centro de masa, que también es el mismo centro geométrico. ¿Cuál centro geométrico? Sería el centro geométrico de esta puerta, que si lo representamos como una varilla sería aquí en la mitad. Si lo quieren ver en 3D sería por aquí, pero igual daría lo mismo. Entonces, les preguntan cuál es la fuerza total hacia arriba, porque obviamente sabemos que por el peso esta puerta va a rotar hacia acá.
¿verdad? Necesaria para comenzar a abrirla, o sea, nosotros vamos a abrirla desde arriba, si la fuerza se aplica en el centro del borde opuesto a las bisagras. Básicamente la fuerza mínima, al menos para que no se caiga la puerta. Y desde ahí ya comencemos a abrirla. Entonces, si nos dicen que esa fuerza la vamos a aplicar en el centro, básicamente aquí, en el centro del borde opuesto, porque es el borde opuesto a la bisagra. O sea, aquí están las bisagras, acá está el borde opuesto, aquí en este centro, y aquí nosotros vamos a hacer fuerza. Entonces, nos preguntan cuál es esa fuerza. Entonces, si nosotros sabemos que en el momento que vamos a comenzar a abrirla, debe estar en equilibrio, ¿cuál condiciones nosotros vamos a trabajar directamente? Podemos trabajar con la de torque. Sumatoria de torques igual a cero. Ahora, aquí es muy importante escoger el punto de pivote. O sea, con respecto a qué pivote o eje de rotación, esto está rotando. Entonces podemos considerar de repente con este punto de aquí, podemos llamarlo punto A y poner aquí del punto A. Sentido, la verdad, no importa mucho con tal de que tenga relación con todas las sumatorias que hagan de aquí en adelante. Entonces podemos decir sentido antihorario positivo. Y así vamos a ver qué fuerzas generan un torque positivo o un torque negativo. Entonces, en este caso, si nos damos cuenta, como definimos sentido antihorario positivo, vemos que el peso va a generar un torque, porque está a una distancia de mi pivote, ¿verdad? Esta distancia de aquí. Entonces, ¿qué va a pasar con el peso? Genera un sentido horario. Entonces, el torque del peso de esta puerta va a ser negativo. Y en el caso de la fuerza que nosotros vamos a aplicar, si nos damos cuenta, es todo este R de acá y está yendo en sentido antihorario, ¿verdad? Lo pueden ver cuando nosotros vamos, o sea, en mi caso que yo les expliqué que pueden irlo pintando en dirección a la fuerza y se van a dar cuenta en qué sentido está. En este caso sería sentido antihorario, sería más el torque de esa fuerza y esto igual a cero. Entonces, básicamente, ¿qué relación estamos encontrando aquí? Que el torque de la fuerza tiene que ser igual al torque del peso, ¿verdad? Este lo pasamos al otro lado, lo multiplicamos por menos uno y se van a sigma. Entonces, ¿qué diferencia vemos entre ambas fuerzas? Y es que el peso, si nos damos cuenta, está siendo aplicado a la mitad de la puerta. Entonces, solo consideraríamos, ¿qué cosa? Este R de aquí, mientras que la fuerza está siendo aplicado al otro lado, al otro extremo. Entonces, si yo dijera que mi puerta tiene una longitud L, en este caso el peso, ¿dónde se estaría aplicando? Como dijimos, en la mitad sería en L medios. Y entonces, esos serían básicamente los R de cada torque. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, el peso, ambas forman un ángulo de 90 grados. Entonces, ambas son perpendiculares. ¿Eso qué quiere decir si aplicamos la fórmula de torque? Que ya si han pasado de la lección de dinámica rotacional, deberían de saberlo. Del torque que es igual a R, el módulo, el módulo de la fuerza y por el seno del ángulo que está entre ambas. En este caso es de 90 grados, entonces esto sería igual a 1. Y solo tendría que considerar multiplicar el R, que es la distancia con respecto al eje de rotación, y la fuerza misma. Entonces, en este caso, ¿cómo sería? F sería todo L, sería L y sería la fuerza misma que nosotros queremos buscar. ¿Esto es igual a qué cosa? A L medios, ¿verdad? Porque el peso está a una distancia, la mitad de la distancia que el otro. Y el peso. Ahora, el peso nosotros ya lo calculamos. O bueno, ya nos lo dieron, perdón, que es de 300 newtons. Entonces, esto es igual a L medios 300 newtons. ¿Y qué pueden observar aquí? Que las L se me eliminan. Entonces, ¿cuánto me queda esa fuerza? Si dividimos 300 para 2, me da que esa fuerza debe ser igual a 150 newtons. Y oh sorpresa, sería literal C. Y ya, básicamente es eso a lo que quería llegar la pregunta. Entonces, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a estas preguntas teóricas o alguna duda en particular de equilibrio? Del capítulo de equilibrio, perdón. Y este sí, sí.
El equilibrio de los ejercicios son básicamente estos. Aplicar sumatoria de fuerzas igual a cero, sumatoria de torque igual a cero. ¿En dónde radica su dificultad? Hasta donde me he dado cuenta de aplicar pura geometría. ¿Ok? Entonces, nada, solo se haría eso. Si no tienen duda, continuamos entonces. Entonces vamos con este ejercicio que no sé si lo resolví en la anterior clase, creo que no. Pero bueno, tenemos el siguiente problema. Problema 2, si lo pueden ver. Se usa un martillo de uña, la verdad, no sé por qué lo llaman así, pero es un martillo a fin de cuentas, para sacar un clavo de una tabla. Ya, les piden obviamente que vean la figura. El clavo forma un ángulo de 60 grados con la tabla. Se pueden dar cuenta aquí, ¿verdad? Es este ángulo de aquí. Igual ya lo vamos a ampliar mejor. Entonces, les dicen que se necesita una fuerza de 400 newtons aplicada al clavo para sacarlo. Entonces, por ahí ya nos está diciendo que esta fuerza de aquí, que es la fuerza 1, ¿a qué tiene que ser igual? A 400 newtons para sacarlo. Entonces, la cabeza del martillo toca la tabla en el punto A, básicamente en este punto de aquí, que lo vamos a considerar incluso como mi punto de pivote, que está a 0,080 metros de donde el clavo entra en la tabla. Básicamente es esta distancia de aquí, 0,080 metros. Entonces le dicen que para que todo eso suceda se aplica una fuerza horizontal F2, que es esta fuerza de aquí, F2, al mango del martillo a una altura de 0,3 metros. Básicamente esta altura de aquí, 0,3 metros. Uy. Y les pregunta qué magnitud debe tener F2 para aplicar al clavo la fuerza requerida. Esto de aquí. Para que F1 valga 400 newtons, F2, o sea, ¿cuál debe ser la fuerza de F2? Y bueno, les dicen que desprecie el peso del martillo porque obviamente para no complicarles más el ejercicio. Entonces, en estos casos es obvio que mi sistema, lo que viene a ser el martillo y el clavo, va a estar en equilibrio. ¿Ok? Esto va a estar en equilibrio. Entonces, sabemos que si está en equilibrio va a pasar dos cosas. Sumatoria de fuerzas es igual a cero y sumatoria de torques va a ser igual a cero. Entonces, por ahí ya podríamos trabajar. Entonces, lo que debemos identificar en sí son las fuerzas. Entonces, nosotros podemos dibujar aquí el martillo, que lo vamos a considerar como una varilla, igual no importa tanto. Entonces, aquí está nuestro punto A, que ya nos lo marcó el ejercicio. Entonces, ¿dónde está el clavo? Si nosotros nos damos cuenta y le damos esto forma, el clavo básicamente está aquí, que lo estamos sacando de la tabla. Entonces, si nos damos cuenta, de aquí del pivote, acá donde está siendo aplicada la fuerza, ¿verdad? Porque aquí todo esto es la tabla, nos dice que es 0,080. Básicamente, la fuerza 1 se encuentra a una distancia de 0,08 del punto A, ¿ok? Y nos dice que con respecto a la superficie, aquí forma un ángulo de 60 grados, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dicen de la fuerza 2? La fuerza 2 está siendo aplicada acá de forma horizontal, ¿verdad? Y esto está a una distancia del punto A de 0,3 metros. Entonces, por ahí ya se dan cuenta que esto tendremos que trabajarlo con torques. ¿Por qué? Porque tenemos la fuerza y tenemos una distancia al pivote. Entonces, esto va a generar un torque. Tenemos la distancia, tenemos la fuerza de esta fuerza F1 y tenemos incluso el ángulo entre la fuerza y el R, que vendría a ser este R de aquí, que es 0,08 en la distancia. Entonces, eso va a generar también un torque. Entonces, esto fácilmente, ¿en qué lo podríamos trabajar? Como siempre les digo, comenzar con sumatoria de torque. Ahí está. Entonces, sumatoria de torque ya sabemos que tiene que ser igual a cero. Ahora, esto es importante. ¿Dónde escogemos el punto de pivote? En este caso, nosotros dijimos que mayor facilidad, e incluso el ejercicio ya nos los está pidiendo a gritos, es escoger el punto A. Y ahora tenemos que definir el sentido, o sea, hacia dónde es positivo. En este caso,
Yo ya, como es habitual para mí, sentido antihorario positivo. Pueden escoger de repente sentido horario positivo, no importa la verdad, con tal que tenga relación con los valores que ustedes vayan a plantear en esta ecuación. ¿Ok? Entonces, en el caso de la fuerza 2, ¿qué nos damos cuenta? Que si nosotros consideramos un R aquí, ¿hacia dónde va esto? Vemos que pintando va en sentido antihorario, ¿verdad? Va hacia acá, va en sentido antihorario. Entonces, el torque de la fuerza 2 va a ser positivo. Ahora, el torque de la fuerza 1. ¿Qué pasa con la fuerza 1? Si nos damos cuenta, ¿qué pasa con la fuerza 1? Que esta fuerza 1 nosotros no la podemos considerar. ¿Por qué? Porque el ejercicio les dice que esa fuerza que nosotros estamos viendo ahí, estamos visualizando, es la que está sintiendo el clavo. Pero yo ¿con qué estoy trabajando? Yo no estoy trabajando con el diagrama del clavo, sino con el diagrama de cuerpo libre del martillo. ¿Ok? Entonces, si yo sé que esa fuerza, es más, le dibujo aparte, aquí está el clavo, ¿verdad? Que parece, bueno, ahorita se cambió esto, que parece incluso un cono, ¿ok? No le ponen bola a eso. Entonces, nosotros sabemos que ese martillo le está ejerciendo una fuerza al clavo para salirse, ¿verdad? Entonces, esta fuerza de aquí es la fuerza que siente el clavo para salirse de la tabla. Pero el martillo no va a sentir eso. ¿Qué es lo que va a sentir el martillo? Por tercera ley de Newton. Va a sentir la fuerza de reacción, ¿verdad? Es decir, esta misma fuerza, pero en dirección contraria. Esa es la que va a sentir el martillo. Entonces, en este caso, yo no voy a considerar esta fuerza F1 de aquí, sino voy a considerar la fuerza F1 de acá. Y si nos damos cuenta, esta fuerza va a generar un torque, ¿verdad? Aquí está mi R, vemos que va pintando y va en sentido horario. Entonces sería menos el torque de F1. Si está claro, está entendido por qué nosotros utilizamos la fuerza 1 en dirección contraria, ¿verdad? ¿O tiene alguna pregunta ahí? Sí, porque es de solo visualizar, se dan cuenta, ¿verdad? Que el clavo siente una fuerza F1 hacia esta dirección porque el martillo lo quiere sacar. Entonces, obviamente el clavo va a salir para acá. Pero el martillo, nosotros, recuerden que nosotros estamos estudiando es el martillo. Entonces, el martillo no va a sentir esa fuerza la siente el clavo. Entonces, lo que va a sentir el martillo es la fuerza contraria, la que va hacia acá, esta de aquí, porque obviamente es una fuerza de acción y reacción. Entonces, el martillo va a sentir todo lo contrario, que lo quiere jalar para acá, por acción de querer sacar ese clavo. Entonces, ya, ahora tenemos que definir cada torque. Pero lo que sí se pueden dar cuenta por aquí es que lo que nos estás diciendo es que el torque de F2 va a ser igual al torque de F1. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta de la fuerza 1, ya tenemos R, ¿verdad? Podemos trazarlo aquí, y aquí está la fuerza F1. Perdón, estoy diciendo que es dirección contraria, le digo, que está acá, ¿verdad? F1. Entonces, ya nos dan el R, que es este R de aquí, que es 0,08. Y nos dan el ángulo, pero ojo, ese ángulo, ¿dónde está siendo tomado? Está siendo tomado aquí, ¿verdad? Que es un ángulo de 60 grados. Pero a mí me interesa es el ángulo de acá. Ahora, yo les pregunto a ustedes por lo de la clase del viernes. ¿Esto me interesa? O sea, yo puedo calcularlo porque yo sé que esta suma de aquí, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 180 grados. Entonces es igual a 60 grados más teta, que teta viene a ser este ángulo que buscamos. ¿Y teta cuánto sería? Sería 140, no, perdón, 120 grados. Ahora, ¿por qué no me interesa esto? Porque si ustedes recuerdan lo que yo les dije en la clase del viernes,
Cuando los ángulos son coplanares, que básicamente comparten esta recta, este mismo plano, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa ahí? Que ambos ángulos van a tener el mismo valor de seno. Si ustedes calculan el seno de 60 grados y calculan el seno de 120 grados, les va a tener que dar lo mismo. Y es porque justamente comparten esa recta. Entonces, no importa mucho. De hecho, podía haber utilizado directamente el ángulo de 60 grados. Entonces, el torque de fuerza F1, ¿cuánto sería? Sería este R, ¿verdad? Por la definición de torque, R, fuerza y el seno de el ángulo que ambos forman. ¿Cuál sería el torque de la fuerza F1? Sería R, ya sabemos cuál es 0,08. La fuerza F1, que ya nos dieron el valor, es de 400 newtons. Y el seno de 60 grados o el de 120, no importa, igual va a dar lo mismo. Y ahora el torque de la fuerza 2. Torque de la fuerza 2, si se dan cuenta, está siendo aplicada de forma horizontal. Pero nosotros tenemos que calcular este R de aquí, ¿verdad? De la distancia del pivote acá, a la fuerza F2. Ahora, ¿qué otra cosa podemos utilizar? Podemos utilizar la definición que yo les di a ustedes. ¿Cuál es esa definición? Que torque era igual a ¿qué cosa? A F de X por R de Y más R de X por fuerza en Y. Es básicamente si nosotros hiciéramos el producto cruz entre ambos vectores. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que nosotros solo tenemos fuerza horizontal, es decir, fuerza en X. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Vamos a utilizar la de aquí, ¿verdad? Porque solo tenemos en X, en Y es cero. Entonces, esto de aquí es cero. Ahora, ¿qué más se dan cuenta? RY. RY viene a ser este de aquí, el R de este, que si nos damos cuenta ya nos lo dan, es 0,3, porque ustedes pueden aquí poner el R y el lado opuesto que viene a ser este de aquí, el RY, ya nos lo dan, es este mismo de aquí, es 0,3 metros. Entonces, ¿cuál es el torque ahí? Sería el torque es igual a la fuerza 2, que es la única que tenemos, y por RY, que sería 0,3. Entonces, ¿cómo me quedaría el torque aquí? Perdón, este sería el torque de la fuerza F2. Me quedaría acá 0,3 y la fuerza 2. Entonces, si yo despejo esa fuerza 2, ¿a qué es igual? A 0,08 por 400 y por el seno de 60. Y todo esto dividido para 0,3. Y ahí ya calcularon la fuerza 2. Entonces, mientras lo calculo, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda de repente? Ya me da 92,40 newton, que sí es la respuesta que está en la guía. Y ya, eso sería todo. Entonces, déjenme ver si algo me están diciendo, ¿no? No, ¿verdad? Pueden escribirme nomás, no pasa nada. Entonces, ya, eso sería básicamente esta pregunta. Es aplicar sumatoria de torques y ya. Entonces, supongo que todo está entendido, no tienen una pregunta. Porfa, no vayan a hacer como hicieron en el capítulo de dinámica rotacional. Y ya ahora, antes de la lección que dimos la ayudantía, recién vinieron a hacer todas sus preguntas. Aprovechen ahorita. Entonces, continuamos con la de aquí. Les dicen, un cilindro sólido uniforme de masa m se apoya sobre una rampa que se eleva con un ángulo θ por encima de la horizontal, mediante un alambre que se enrolla alrededor de su borde y tira de él tangencial y paralelamente a la rampa. Entonces, les piden dos cosas. Demostrar que debe haber fricción en la superficie para que el cilindro se equilibre de esta manera, o sea, que esté en equilibrio. Y demostrar que la tensión en el alambre tiene que ser igual a la fuerza de la fricción. Y bueno, también les piden que calculen esa tensión. Entonces, ¿cómo lo haríamos?
Pues como les dicen, tienen que partir por la hipótesis, una hipótesis para poder demostrar. En este caso, la hipótesis es que esto está en equilibrio. ¿Eso qué quiere decir? Que sumatoria de fuerzas es igual a cero y sumatoria de torque es igual a cero. Entonces, para continuar, lo que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? De esta misma, creo que es cilindro, ¿verdad? Tan rápidamente. Sí, un cilindro sólido. Entonces, aquí tenemos el cilindro. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Pues si tiene masa, tiene peso, normal, superficie, perpendicular a la superficie, y tenemos una tensión, esta tensión de aquí. Entonces, vamos a hacerlo por reducción al absurdo. Básicamente vamos a suponer que no hay fricción. Entonces, si nosotros vemos que no se cumple la ecuación, eso quiere decir que debe haber fricción. En este caso, ¿cuál ecuación vamos a utilizar? Las que yo siempre les digo que comiencen. Esta de aquí, sumatoria de torques es igual a cero. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? ¿Cuál es el único torque que se presenta ahí? Primero escogemos el pivote, mi punto hacia donde va a rotar. En este caso, voy a escogerlo aquí mismo, el geométrico de este cilindro, que incluso sería el mismo, por ser uniforme, el mismo centro de masa. Entonces, con respecto a este punto de aquí, el único torque que ustedes se pueden dar cuenta es de la tensión, ¿verdad? Porque aquí está una distancia R, ángulo de 90 grados, y el único torque que está es la tensión. Entonces sería positivo, vamos a escoger positivo antihorario, sí. Entonces este torque me va a generar un torque negativo porque va en sentido horario. Entonces sería menos el torque de la tensión y esto es igual a cero. Entonces, el torque de la tensión básicamente no sería otra cosa que R por la tensión, menos R por la tensión, esto es igual a cero. Entonces, nosotros sabemos que hay una distancia R, entonces esto no puede ser cero. Nosotros sabemos que esa tensión sí está ahí presente, entonces esto no puede ser cero. Por lo tanto, esto nunca va a ser cero y no se cumple mi ecuación. Entonces, ¿qué yo debería considerar para que esto sí esté en equilibrio, para que se cumpla mi ecuación? Considerar una fuerza de fricción que hay en la superficie. Y sería esta fuerza de fricción de aquí, que es más, debería ser su torque opuesto al torque de la tensión, porque si nos damos cuenta, si trazamos esta misma R, y aquí hay un ángulo de 90, lo mismo, ¿qué pasa ahí? Que genera un sentido antihorario. ¿Eso qué quiere decir ahí? Que ya, si nosotros consideramos que hay fricción, va a pasar esto. Sumatoria de torques igual a cero, positivo antihorario, y nos va a quedar dos torques, ¿verdad? Sería el torque de la fricción menos el torque de la tensión, que es igual a cero. Y yo sé que estas dos se pueden cancelar, entonces aquí sí se va a cumplir mi ecuación, porque si hay un caso que pueden llegar a ser cero, y es cuando ambas sean iguales. Ahora, si se dan cuenta, la tensión está siendo aplicada en este borde de aquí, mientras que la fricción, la única forma es que esté en el borde de acá, en esta superficie, ¿verdad? ¿A qué voy con esto? Que ambas están separadas con respecto al centro de masa una misma distancia r, que incluso sería el radio del cilindro. Entonces, si nosotros aplicamos la definición de torque, ¿verdad? Sería R, la fricción, igual a R, la tensión. ¿Y qué pasa con las R? Se me eliminan, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la conclusión que ahí llego? Que la fricción tiene que ser igual a la tensión. Es decir, la fricción que tenga ese cilindro tendría que ser igual a la tensión. ¿Para qué cosa? Para que se cumpla que este cilindro esté en equilibrio. Entonces, ahí ya demostré dos cosas básicamente. Demostré que debe haber fricción y que justamente tiene que ser igual esa tensión a la fuerza de la fricción. Entonces, antes de calcular la tensión, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a este ejercicio?
No tiene ninguna duda, ninguna pregunta. Supongo que sí. Entonces, para calcular la tensión, no sería otra cosa que podríamos aplicar un eje, perdón, un sistema de referencia inclinado, es decir, que esté así, en esta forma, donde este sería X' y Y'. Entonces, si se dan cuenta, las únicas tensiones que tendríamos, o sea, las únicas fuerzas en X tendríamos sería la tensión y sería esta fricción. Entonces, podríamos aplicar qué cosa ahí. Sumatoria de fuerzas en X igual a cero, positivo hacia una dirección, en este caso hacia la derecha. ¿Y qué nos va a quedar ahí? Nos va a quedar la tensión más la fuerza, perdón, más la fricción, y esto es igual a cero. Pero ¿qué me falta también considerar? ¿Qué nos falta ahí también de considerar? Ya explico lo de la dirección. Porque básicamente es este plano de aquí, ¿verdad? ¿Qué nos falta ahí considerar? Vamos, chicos. Al menos muéstrenme que están aquí en mi clase. ¿Qué fuerza me falta de considerar? Sí se pueden dar cuenta, ¿verdad? El peso. El peso. Porque el peso lo tengo que descomponer en sus componentes, ya que estoy trabajando en un plano inclinado. Sería este peso en Y y este peso en X. Entonces, ¿cuál me falta aquí? Me falta justamente el peso en X, que va en dirección contraria. Ahora, como nosotros ya habíamos dicho, la tensión y la fricción son iguales. Entonces, si son iguales, ¿qué puedo hacer aquí? Puedo poner tensión y más tensión, porque son iguales. Y esto sería igual al peso en X, ya pasándolo al otro lado. Entonces sería dos veces la tensión es igual al peso en X. Y ahora el peso X, yo sé ¿cuánto sería? Pues yo sé que aquí forma un ángulo teta, ¿verdad? Esto ya lo saben por el capítulo de dinámica del primer parcial, que justamente ¿cuánto sería? Sería la masa de ese cilindro por la gravedad y por el seno de teta. Entonces, este 2 los mando a dividir y me quedaría que la tensión es igual a la masa por la gravedad dividido para 2 por el seno de teta, que justamente es la respuesta que se encuentra en la guía. Ahora, ¿por qué yo definí, que me estaban preguntando, por qué yo definí que la fricción va en esta dirección? Porque es la única forma que esto entre en equilibrio. Recuerden que para que esto esté en equilibrio, ¿qué pasa? ¿Yo qué necesito? Necesito un torque que esté contrario a este torque de aquí, que lo neutralice, que lo haga cero. Entonces, para que este torque, el torque de la tensión, se haga cero, necesito un torque que vaya en sentido contrario. En este caso, el único que podría haber sería el de la fricción. Y para que la fricción genere un torque contrario al de la tensión, debería ir en esta dirección, ya que aquí va a generar un torque en sentido antihorario, que es justamente todo lo contrario al torque de la tensión, que es sentido horario. Es por eso que yo definí la dirección de la fricción, en este sentido, básicamente, que vaya hacia acá. Y no es la primera vez, porque en algunos ejercicios que hemos hecho de dinámica rotacional, sí nos ha pasado. Creo que, bueno, creo que fue uno nomás, pero sí lo recuerdo en algunos, que sí ha pasado que la fricción en sí iba en dirección contraria a lo que nosotros considerábamos. Entonces, no, solo sería eso. Entonces, de repente tiene alguna otra pregunta. ¿Todo está entendido? Vamos, chicos, al menos escríbanme un sí así de mensaje directo hacia mí, no importa, ya, si no quieren que los lea nadie. Ok.
Entonces, sí, esto sería básicamente este ejercicio de aquí. Entonces, si no tienen ninguna duda, continuamos. Y no pensé que estaba en esta guía, pero sí estaba. Yo creo que les había mencionado de un ejercicio de un carro de bomberos, que creo que es este mismo. Es más, si no me equivoco, también está en el libro. Pero es bonito este carro. No, no vamos a hacer una sumatoria de fuerzas donde se transforma en un Autobot, en Transformers, no. Simplemente es un carry, un camión de bomberos, nada más normal, común, que está en equilibrio. O bueno, vamos a ver qué mismo está en equilibrio. Entonces nos dicen que la escalera de ese camión, de este camión de bomberos, tiene una longitud de 20 metros. De hecho, ya se pueden dar cuenta. Que aquí dice 12, aquí dice 8, 12 más 8 nos da 20. La longitud, que vamos a ponerlos aquí abajo. La longitud de esta escalera, más chueca esta recta, es de 20 metros. ¿Ok? Y les dicen que esa escalera pesa 2.800 newtons. Entonces sabemos que el peso de la escalera es igual a 2.800 newtons. Y nos dice que tiene su centro de gravedad en su centro y pivotea sobre un perno en un extremo. Ok, sí, está medio feo lo que dice su centro de gravedad en su centro, pero básicamente lo que les está diciendo es que esa escalera es de masa uniforme y que su centro de gravedad coincide con su centro de masa, que justamente también coincide con su centro geométrico. Entonces, si dice que está en su centro, básicamente, ¿qué nos está diciendo a gritos? Que ese peso de la escalera está aquí, en el centro. Que si lo tomamos de cuenta con respecto a este punto A, estaría a unos 10 metros, ¿verdad? La mitad. Entonces, ahí básicamente estaría, lo vamos a poner el peso de la escalera. Entonces, nos dice que la escalera se levanta por una fuerza aplicada por un pistón hidráulico en el punto C. Es básicamente este pistón de aquí, este de aquí. Y aquí ustedes pueden observar esa misma fuerza. Entonces, les dicen que ese pistón o ese punto, el punto C, está a unos 8 metros del punto A. Entonces, vamos a dibujarlo aquí. Vamos a poner aquí unos 8 metros y aquí está la fuerza esta. Vamos a ver qué me dicen. ¿Es teórico o práctico? Ah, es práctico, porque teórico la mayoría de veces son preguntas, o sea, son unas preguntas que son con respuestas cortitas, que no hay que hacer mucho cálculo y que son básicamente quieren evaluar teoría. Aquí ya estamos aplicando la teoría, básicamente. Entonces, es práctico, es práctico. Entonces, está a 8 metros de A y la fuerza ejercida por el pistón forma un ángulo de 40 grados con la escalera. Básicamente, tenemos esta fuerza F y aquí está la escalera, ¿verdad? Digamos que esta es la escalera. Entonces, con respecto a la escalera, bueno, es que está siendo aplicada, perdón, está siendo aplicada en el punto de acá, entonces sería esta, y ahí ya tenemos la forma de la escalera. Entonces, aquí estaría formando un ángulo de 40 grados, ¿verdad? Entonces, les preguntan cuál es la magnitud mínima que debe tener la fuerza, o sea, básicamente cuál es la magnitud de esta fuerza para separar la escalera del apoyo en B, es decir, para que aquí no haya contacto. Y bueno, ya les dicen que empiece dibujando el diagrama de cuerpo libre, por el chiste, básicamente ustedes ya saben, en exámenes, lecciones, talleres, creo que incluso cualquier tipo de cosa que les evalúen, siempre saben dar puntos por dibujar el diagrama de cuerpo libre. Ahora, no solo vayan a depender de eso, al menos háganlo bien. Y nada, nomás le piden esa magnitud mínima. Entonces, si nos dicen para separar la escalera del apoyo en B, que básicamente que aquí ya no haya contacto, ¿qué nosotros tendríamos que considerar ahí? Es decir, esta fuerza normal en B, ¿a cuánto debería ser igual? Si nos dicen que ahí ya no va a haber contacto.
Bueno, chicos, Si ya de contacto la fuerza manual en B debería ser igual a cero. en efecto, debería ser igual a cero, porque ya no hay contacto ahí. Ya no, es que no sé cómo ese apoyo en B, básicamente ya está dejándolo de apoyar, ya no está soportando el peso de la escalera y por lo tanto ya no hay ninguna normal ahí, ninguna fuerza que ejerza para que de repente la escalera no atraviese ese apoyo, sino que básicamente ahí lo está soportando. Entonces, como ya no lo está soportando, o al menos le están diciendo que consideren eso para poder calcular la magnitud de esa fuerza, entonces esa normal en B va a ser igual a cero. Ahora, como yo siempre les digo, estos ejercicios rápidamente podríamos hacerlo con sumatoria de torque. O sea, comenzar con eso primero. Entonces, dejen ver si muevo esto de aquí, porque es solo un dato. Lo vamos a poner acá. Entonces, asimismo, sumatoria de torques igual a cero. Positivo sentido hacia donde ustedes deseen. Sentido antihorario, pues. Y ahora, el punto de pivote, en este caso por mayor facilidad y porque las distancias todavía nos lo dan con respecto al punto A, ¿verdad? Entonces, tranquilamente podemos trabajar en el punto A, ¿verdad? Entonces, siempre, normalmente, o sea, normalmente se pide que escojan ese punto de pivote donde haya la mayor cantidad de fuerzas que puedan eliminarla o que nos den la mayor cantidad de distancias que nos permiten calcular los torques. Entonces, siempre ese punto de pivote, establezcalo donde más le conviene, ¿ok? En este caso me conviene que sea aquí porque ya todas las distancias me la dan con respecto a ese punto. Y si conozco al menos la fuerza, conozco el peso de la escalera, entonces solo me faltaría esta fuerza de aquí, que podría calcularla justamente con esto, con que considere que el punto de pivote es A. Entonces lo coloco aquí, es el punto A, y ya, ahora tengo que examinar qué fuerzas, qué tipo de torque me están generando. Si de repente es uno positivo, sentido antihorario, o es uno negativo, sentido lo que es horario. Entonces, si nos dicen que el peso está aquí, ¿verdad? O sea, lo podemos dibujar aquí si desean. Y aquí está a una distancia R. Entonces, ¿qué torque nos está generando ahí? Si nos damos cuenta, nos ponemos a dibujar, ¿verdad? Sería sentido antihorario, ¿verdad? Entonces sería el torque del peso, sería ¿qué cosa? Sería positivo. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos esta fuerza F, que si nos damos cuenta está siendo aplicada así mismo desde aquí. Y si lo trazamos, o sea, dibujamos otra vez esta R de aquí, que es hasta donde está la fuerza F, y vemos básicamente hacia dónde va, sería un torque, o sea, sería en sentido horario. Entonces el torque de esa fuerza F sería negativo. ¿Y qué más puedo considerar de repente si ustedes quieren? Pues puedo considerar el torque del apoyo en B, que es este de aquí, o sea, sería todo este R. Y aquí está el torque del apoyo en B, que nos damos cuenta que sería también sentido horario, entonces sería menos el torque del apoyo en B. Entonces, si nos dicen que ahí en ese apoyo en B ya no hay contacto, que es el caso que vamos a considerar, entonces básicamente ya no hay ninguna fuerza normal en el punto B, entonces ¿a qué sería igual este torque? Sería igual a cero, ¿verdad? Porque ya ahí no hay ninguna fuerza de reacción, ninguna fuerza normal. Entonces, el torque del peso de la escalera, ya sabemos que está ubicado a la mitad, entonces sabemos que ese R es de 10 metros, ¿verdad? Con respecto al punto A. Sabemos el peso, que es 2800 newtons. Y si nos damos cuenta también, forma qué ángulo? Un ángulo de 90 grados. Entonces, por la definición de torque, que es igual a otra vez R por F por el seno de ese ángulo, que sería 90 grados, esto sería igual a 1. Y tranquilamente, ¿cuál sería el torque del peso? Sería 10 por el peso, que es 2800. Ah, primero lleguemos a esta conclusión de aquí.
¿Qué pasa si el torque de la fuerza la pasa al otro lado? Nos quedaría ¿qué cosa? Que el torque del peso es igual a torque de la fuerza, ¿verdad? Entonces, ahora sí, el torque del peso sería 10 por el peso, que sería los 1800 newtons. Y esto aquí es igual al torque de la fuerza, ¿verdad? Entonces, el torque de la fuerza, ¿cuál sería? Nos damos cuenta que con respecto a mi punto A, ¿qué distancia tiene esa fuerza? 8 metros. Y ahora, si nos damos cuenta, el ángulo que hay forma con respecto a la escalera, perdón, sería de 40, perdón, sí, 40 grados, ¿verdad? Entonces, esa fuerza F básicamente está siendo aplicada desde aquí, desde el punto de aquí, ¿verdad? Que si nosotros trazamos toda la F de aquí, ¿verdad? De hecho, esto se entiende mejor si lo dibujo aparte. Entonces, por ejemplo, aquí está el R de la escalera, está todo esto que vendría a ser, el R sería hasta aquí, los 8 metros, donde está siendo la aplicada. Entonces, la fuerza se aplica desde aquí, desde abajo. ¿Y este ángulo cuál sería? 40 grados. Yo puedo, ¿qué cosa hacer aquí? Dibujar otra horizontal aquí. ¿Y qué me va a dar? Que inclusivamente este sería este mismo R. Aquí sería un ángulo de 40 grados. Y oh sorpresa, el ángulo que forma acá, que es el que me interesa, porque sería este R de aquí y esta fuerza F, y este sería el ángulo entre ambos vectores, ¿cuál sería? Pues sería 180 grados igual a 40 grados más teta, despejo teta y me quedaría que es igual a 140 grados. Pero nosotros, ¿qué dijimos en el anterior ejercicio? Que esto casi no importa. ¿Por qué? Porque al ser ángulos o planares, sus senos son iguales. El seno de 140 va a ser igual al seno de 40 grados. Entonces no importaba y podía escoger cualquier ángulo. Entonces, igual, ya sabemos que aquí habría 140 grados. ¿Ok? Y ya, solamente tendríamos que escribirlo con la definición. Sería R, que es 8, la fuerza, que si no me equivoco es lo que necesitamos calcular, y sería el seno ¿de cuánto? De 40 grados. Entonces, esa fuerza F, la de espejo, me quedaría 10. De hecho, ya podríamos multiplicar si gustan directamente. Sería de 28.000 y dividido para 8 por el seno de 40. Entonces, ¿cuál sería la magnitud de esa fuerza? Mientras la calculo, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Aquí está. Entonces, la magnitud de esa fuerza sería 5.445 newtons, que no sería otra cosa que, ya convirtiéndolo a kilonewtons, que sería dividirlo para 1000, 5,445 o 5,45 también redondeando, 5,45 kilonewtons. Aquí solo hemos hecho, lo único que hemos hecho es convertirlo, ¿verdad? O sea, por nosotros sabemos que un kilonewton, ¿cuánto tiene? Tiene 1000 newtons. Entonces, estos newtons se nos va y lo dividimos para 1000. No es otra cosa. Y ya, si nos damos cuenta, es la respuesta de aquí. Y eso ha sido todo el ejercicio. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a este ejercicio? Tanto con respecto a este ejercicio, los tipos de ejercicios de equilibrio, donde te ponen unas cuerdas y te dan las longitudes de las cuerdas, pero nunca trabajas con esas longitudes de las cuerdas, no entiendo por qué están ahí. Y a veces eso como que me complica el ejercicio pensando, ¿y qué hago con estas longitudes? Espérate un ratito que te escuché muy rápido, no sé si es por mi internet.
Eh, ¿Podrías volver a explicarme? A ver, A ver, lo ese voy es a... un... te escucho. Ok, a ver, mira. Básicamente hay unos ejercicios de equilibrio donde tú tienes unas cuerdas que hacen unas tensiones y te dan las longitudes de esas cuerdas. O son otras cosas, ok, pero pueden ser cuerdas o lo que sea. Dan longitudes, pero jamás uso esas longitudes. Y a veces haciendo ejercicios como que eso me confunde y me tardo bastante pensando y ¿para qué necesito tan longitud yo? O sea, el ejercicio te dice que trabaje con longitudes de cuerdas. Me lo da en el gráfico, más que nada. Deja ver si encuentro uno. O sea, si puedes, pasa ese ejercicio para entenderlo mejor. Sí, sí. Yo sí, esto es otra cosa que quería hablar con ustedes. Pasen ejercicios que no entiendan. Pasen, o sea, yo ya, en sí es verdad que Fernando está en el grupo y creo que por eso es que no pasan nada ni dicen nada, no me importa. Pásenmelo por privado entonces. Me lo pasan a mí de forma directa y yo lo resuelvo y lo llevo para el viernes o para el domingo virtual. Entonces no hay problema. Lo que a mí me interesa es que pasen esos ejercicios que no entienden para poder explicárselos. Porque si no, llegamos al último día, que es justamente horas antes de su lección, y ahí sí me dicen que no han entendido no han entendido lo otro. Y para mí lo mejor, tanto para ustedes como para mí, es que más que nada para ustedes, porque ustedes es lo que yo necesito que ustedes entiendan, que mm, me lo pasen ya desde antes. Y obviamente para hacer eso es que ya desde antes hayan comenzado a practicar. Y si han desde antes comenzado a practicar, quiere decir que sí se están preparando para su lección o para su examen y van bien. Entonces, si no entendieron algo, ahí me lo pueden pasar nomás, yo se los explico y no hay problema. Entonces, a ver, déjame ver qué dice aquí, Jonathan. Ah, ya, este de aquí. Eh, Deja abro WhatsApp para ver si lo inserto en una nueva página y lo hacemos aquí. Entonces, sí, otra vez chicos, porfa, pasen ejercicio. Entonces, con respecto, de repente, porque ya voy a pasar el otro, con respecto a esa pregunta, la del camión de bomberos, ¿tienen de repente alguna duda o no hay ninguna duda? Aquí con confianza, chicos, porque yo también soy un estudiante igual que ustedes. La única diferencia es que yo ya vi la materia y bueno, la pasé con ciertos honores. Entonces, se la puedo explicar de la forma que ustedes deseen de repente. Los escucho mientras me carga el WhatsApp. Entonces, dejen, muevo esto de aquí y la clase que fue virtual. Ajá. Listo. Entonces, déjalo copio por aquí. Entonces, si no tienen una pregunta, deja ver si lo puedo copiar aquí. Y ya, y ahí lo tendríamos. Y sería esto. Entonces, nada, lo resolveríamos. Nos dice una repisa uniforme de 60 centímetros. Me imagino que es esta repisa de aquí. Y 50 newtons. O sea, me imagino que el 50 newtons ya es directamente su peso. Y si nos dicen que es uniforme, entonces si esto mide 60 centímetros, que es la longitud, su peso estaría básicamente en el centro, que tranquilamente podría ser 30 centímetros, y ese peso sería de 50 newtons. ¿Ok? Y se sostiene horizontalmente mediante dos alambres verticales, unidos al techo en pendiente, básicamente aquí en vertical. Estos dos alambres de aquí. Entonces, una herramienta muy pequeña, que incluso ni nos dicen qué misma herramienta es, de 25 newtons, otra vez, me imagino que se refiere al peso de esta herramienta,
Se coloca en la repisa en medio de los puntos donde se le unen los alambres. Entonces, les pregunta, calcule la tensión en cada alambre. Y obviamente empiece dibujando un diagrama de cuerpo libre para la represa, que es lo ideal, lo que deberíamos pues, comenzar a hacer todos. Entonces, nada, lo haríamos aquí. Entonces, aquí estaría la repisa. Nuevamente, nos dicen que ese peso es de igual a 50 newtons, que está aquí en la mitad porque es una barra uniforme. Nos dicen que se sostiene de forma horizontal y como vemos en la figura, uno de los cables está en este extremo, ¿verdad? Sería el decir de este cable de aquí. Sí, calculé la tensión en cada alambre. Y el otro tensión estaría aquí, que con respecto a su extremo sería de 20 centímetros, ¿verdad? Ahora, estos 25 centímetros de aquí, supongo que es lo de la longitud del cable, ¿verdad? Sí, Ah, ya. Sí, por ahí podemos trabajar algo de repente. Y nos piden calcular la tensión en cada alambre. Empiece dibujando el diagrama de cuerpo libre para la represa. Entonces, en este caso, a mí solo me interesa la repisa, ¿verdad? ¿Y qué podemos darnos cuenta también? Que todas esas fuerzas con respecto a mi repisa son perpendiculares. Entonces, ¿qué R yo voy a considerar aquí? Antes que nada, antes de comenzar a decidir qué R vamos a considerar, sería escoger nuestro punto de pivote. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Wilmer ya me dijo que primero comencemos con sumatoria de torque, igual a cero. Entonces, sentido hacia donde sea positivo, sentido antihorario. Ahora, el punto de pivote es importante donde lo ubicamos. En este ejercicio sí. ¿Por qué? Porque si de repente se nos haría muy difícil calcular ambas tensiones al mismo tiempo, ¿verdad? Porque si yo lo pongo, de repente mi pivote lo pongo aquí, tendría que calcular ambas tensiones y yo no sé cuánto vale ni la una ni la otra. Entonces, lo que nosotros debemos de tratar es colocar el pivote donde eliminemos la mayor cantidad de fuerzas que no sabemos. ¿Con qué sentido hacemos esto? Para así tener la menor cantidad de variables en mi ecuación y si es posible solo calcular una. En este caso la voy a colocar, podríamos calcularla de repente aquí, colocar aquí mi punto de pivote, ¿verdad? En el punto A, lo vamos a poner aquí, que sería en el borde de esa repisa. Entonces vamos a colocar en el punto A. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que, bueno, primero vamos a poner cada uno, vamos a decir que este sería tensión uno y este sería tensión 2, ¿verdad? Entonces, la tensión uno, ¿cuál sería? El torque de la tensión uno. Si nos damos cuenta, trazamos aquí desde aquí el R. Aquí no hay R. El R es igual a cero porque es en el mismo punto. Entonces, ¿qué pasa si aquí le escribimos? Ese torque sería igual a cero. Y por ahí ya eliminamos una fuerza que nos podría haber complicado el ejercicio. Entonces, ¿cuál sigue? Sigue el peso de la repisa, que es este R de aquí, perdón. Que si nos damos cuenta, como está en el centro, ese R sería de 30 centímetros. ¿Y qué sentido es? Sentido horario, ¿verdad? Entonces, el sector que del peso sería negativo. Y más el torque de la tensión 2, que si nos damos cuenta sería todo este R de aquí, ¿verdad? Vamos a cambiarle el color. Sería todo este R de aquí, que si nos damos cuenta está a 20 centímetros del extremo de la repisa. Entonces, por ahí ya podemos calcular el R. Pero si nos damos cuenta, otra cosa que la tensión 2, ¿qué torque genera? Sentido antihorario. Entonces sería positivo, sí, positivo el torque de la tensión 2. Y ya, como esto es cero, ¿qué nos quedaría aquí al final? Que el torque de la tensión 2 es igual al torque del peso, ¿verdad? Esto de aquí lo mandamos al otro lado, obviamente queda como positivo. Entonces,
La tensión 2, ¿qué R sería? Nosotros sabemos que esa repisa tiene una longitud de ¿cuánto? De 60 centímetros. La tensión 2 está a una distancia X que no sabemos cuál es, pero que ya la vamos a calcular. Y que esta misma tensión está a 20 centímetros del borde. Entonces, ¿qué nos podemos dar cuenta ahí? Que como todo esto, 60 centímetros es el total, entonces, ¿qué podemos decir? 60 es igual a X más 20. Y nos queda que X es igual a 40 centímetros. Entonces ya tenemos la distancia con respecto a qué? Al punto A, donde se encuentra esa tensión. Y la del tensión del peso ya sabemos que es 30, ¿verdad? Porque está en su centro. Entonces sería 40, la tensión 2 igual al peso, que ya nos dicen que el peso es de 50, y el otro R que sería de 40. ¿Por qué podemos escribir esto? Porque sabemos que el torque es igual a R por F y por el seno de θ. En este caso, en ambas, ¿qué ángulo forma? 90 grados. ¿Acá cuánto forma? 90 grados. Entonces, ambas esto de aquí va a ser 1. Y sencillamente su torque sería multiplicar el R, la distancia con respecto a mi pivote, por la fuerza misma. Entonces, ya despejando la tensión 2, ¿cuánto sería? 50 por 40 dividido por 40. Casualidad, ¿no? A ver, perdón. El peso no está a una distancia de 40. No sé por qué lo puse otra vez. Está a una distancia de 30, si no me equivoco. Sí, porque es de 60 centímetros. Entonces aquí está, 30. Entonces, perdón, era 50 por 30 y todo esto dividido por 40. Y ahí ya obtuvimos lo que sería la tensión 2, que si eliminamos estos ceros de aquí, nos quedaría que la tensión 2 es igual, y ya multiplicando, de 50 por 3 dividido por 40, que nos da 37,5 newtons. Y ahora para calcular la tensión 1, de hecho, podríamos de repente hacer sumatoria de torques y otra vez ahora escoger como pivote donde está mi centro de masa, mi centro geométrico. Esa es una forma. La otra es que podemos hacer sumatoria de fuerzas en Y. Ya depende de cómo lo quieran ver más rápido. Positivo hacia arriba, hacia donde sea, ¿verdad? Entonces, ¿qué fuerza tendríamos en Y? Tendríamos la tensión del cable 1, la tensión del cable 2 y el peso. Entonces sería tensión del cable 1, ¿verdad? Más la tensión del cable 2 y menos el peso. Y esto es igual a cero. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nosotros ya sabemos cuál es la tensión 2. ¿Cuál nos falta? La tensión 1. Entonces sería tensión 1 es igual al peso menos la tensión 2. Y tensión 1, si el peso es 50 y la tensión 2 es 37,5, ¿cuál es la tensión 1? Es 12,5 newtons. Ahora, lo que me estoy dando cuenta es que me faltó, chico, ¿por qué no me avisaron? Me faltó considerar el peso de la herramienta. Una herramienta muy pequeña de 25 newtons se colocan a la reprisa en medio de los puntos donde se le unen los alambres. Ok, entonces solo tendremos que considerar el torque de ese peso de esa herramienta. Entonces dejen por lo de aquí porque me faltó el peso de la herramienta. Ya, nos dicen que ese peso, la de la herramienta, está entre la mitad entre ambos cables. ¿Ok? Entonces, si yo sé, y aquí lo voy a dibujar, que aquí está mi reprise, y que la tensión 2 está aquí, a unos 20 centímetros del extremo, y la tensión 1 está acá, al otro borde, al otro lado del borde, ¿dónde está mi herramienta? Sería en la mitad entre estas dos. Pero yo ya sé cuál es la longitud de aquí. ¿Por qué? Porque al principio dijimos, esta longitud es de 60 centímetros. Entonces, ¿aquí cuánto hay? 40 centímetros, ¿verdad? Porque le estamos restando estos 20 de aquí.
Es básicamente lo que hicimos aquí. Y como nos dicen que está entre la mitad, esa herramienta está en la mitad entre ambos cables, ¿cuál sería esta distancia? Sería 40 dividido para 2, es decir, 20 centímetros. Entonces, ahora sí, considerando el peso de la herramienta, que aquí lo voy a poner, y de hecho, si se dan cuenta, el peso de la herramienta, ¿dónde estaría? Estaría aquí, básicamente. Ahí la esfera verde. Y dibujando otra vez el trazo, nos da que ese sentido es horario. Entonces sería menos el torque del peso de la herramienta y más el torque de la tensión 2. Y ahora sí trabajaríamos con lo mismo. Sería el torque de la tensión 2 es igual al torque del peso de la repisa más el torque del peso de la herramienta. Entonces, la tensión 2 otra vez de nuevo, ¿con cuánto estaría? Ya habíamos dicho que esa tensión 2 estaba a una distancia de 40 centímetros. Entonces sería 40 por la tensión 2. El peso está a la mitad, entonces sería una distancia de 30 centímetros. Y el peso es de 50. Y ahora, como el torque del peso de la herramienta, aquí forma un ángulo, ¿verdad? De 90 grados. Este brazo R, ¿cuánto sería? Pues ya lo habíamos calculado en antes. Sería de 20 centímetros. Entonces sería más 20 y por el peso de la herramienta que creo que te la dan, sí, es de 25 newtons. Entonces, ahora sí, la tensión 2 sería igual a 30 por 50, que si no me equivoco es 3515, 30 por 50, no sé por qué ahorita es 1500, sí, está bien, más 20 por 5, que si no me equivoco sería 1500. Y todo esto dividido para 40. Entonces estos ceros se me van y me quedaría que es 150 más 50 y dividido para 4. Entonces me da que la tensión 2 es igual a 50 newtons. ¿Ok? Y la sumatoria en fuerzas en Y sería lo mismo, solo que tendría que considerar qué cosa, el peso de la herramienta. Entonces sería menos el peso de la herramienta y esto igual a cero. Entonces, la tensión 1, que es la que necesito calcular porque la tensión 2 ya la tengo, sería el peso de la repisa, que sería 50, más el de menos la tensión 2, que sería 50, y más el peso de la herramienta, que sería 25. Entonces, la tensión 1, ya se pueden dar cuenta, es igual a 25 newtons. Y creo que ahí ya terminaría el ejercicio. Confirma Jonathan si está bien. Si así fue que le dio lo mismo. Sí, creo que Y sí, o sea, sí, y tengo ya voy a exactamente tu los datos. pregunta, la de los cables. Tú básicamente preguntas de por qué te dan estos datos de aquí, ¿verdad? Si al final ni lo vas a usar. A eso te referías. Sí, a Sí, eso ¿verdad? también. Ya. Siempre trabaja con los datos que tengan relación al objeto que tú estás estudiando. En este caso es a la repisa. Entonces, obviamente, estos datos de aquí en sí no me generan interés. No es como que, wow, va a representar un cambio o algo. Porque en sí no, para mí no me están sirviendo de nada. Entonces, siempre obviamente trabaja con los datos que tengan que ver con ese objeto, con el objeto que tú estás estudiando. Porque estos datos de aquí están relacionados con los cables, con los alambres, más no con la repisa. Entonces, obviamente no los voy a utilizar y simplemente trabaja con lo que obviamente tienes que trabajar. Ahora, ¿en qué casos podrías tú utilizar esos datos? Ok, sería en el caso de que, por ejemplo, y esto ya es algo que yo mismo estoy creando, ¿qué te das cuenta aquí? Que este cable mide 75. Ahora, con respecto a mi punto
pivote, podríamos decirlo, estaría formando aquí, es que incluso en este caso no es necesario, la verdad, pero ya podríamos hacerlo. Sería de, por ejemplo, que con respecto a mi R de aquí, yo podría unirlos. Bueno, esto me va a salir medio chueco. A ver, ahora sí. Entonces, por ejemplo, aquí está lo de la parte de aquí. Y digamos que la repisa no está sujetada por un cable al otro lado, sino que está ya conectado directamente. ¿Ok? Esto es un caso hipotético. Y aquí está el cable de 75 centímetros, que lo está sujetando, ¿verdad? Aquí está generando una tensión. Y aquí está el peso de repente de esa repisa. Entonces, si tú te das cuenta, podríamos de repente, aunque muy innecesariamente, si no, podríamos calcular el ángulo de esto de aquí, que ya sabemos que es 90 grados. O sea, es obviamente muy innecesario, porque ya sabemos que es 90. Pero ¿qué podríamos hacer ahí? Si, por ejemplo, aquí te dieran la de la hipotenusa, ¿verdad? Este lado de aquí, te dijeran que aquí mide tal medida. Entonces, tú ya sabes que el seno de teta, que sería de este ángulo de aquí de repente, ¿verdad? ¿A qué es igual? Al lado opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, si te dan esto de aquí y te dan esto de acá, tú ya no tienes que buscar el ángulo de aquí, si es que no te lo dan, porque ya podrías calcularlo. Sería teta igual a arco seno y sería el lado opuesto dividido por la hipotenusa, que sería 75 dividido para lo que te den aquí. Entonces, en esos casos, que la verdad yo lo vería un poco, ahorita innecesario, tú podrías calcular todo eso. Perfecto, es que simplemente me quita tiempo y concentración ver esos datos ahí y pensar, ¿y qué hago? Que en este caso era un distractor. Listo, Claro, muchas gracias. sería eso. En este caso sí, pero sí hay ejercicios en los que sí te sirve calcular el lado opuesto, la hipotenusa y todo eso, y es por eso que te dan algunos de esos datos. En este caso fue innecesario porque solo te pedía estudiar con la repisa, ¿ok? Estos datos, ¿para qué otro caso también podrían servir? Para deformación. Por ejemplo, te dicen que ese cable que está siendo sujetado aquí mide 75 centímetros y que aquí tú le estás aplicando una tensión, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con ese cable? Que si no fuera ideal, se va a comenzar a deformar, ¿sí? Y te pueden decir de repente que aquí la sección transversal, no sé, es de 10 centímetros cuadrados de repente, o creo que mucho menos. Pongamos que es 100 milímetros al cuadrado, ¿verdad? Porque es el área, digamos que aquí. Y te piden calcular, eh, yo qué sé, cuánto se va a deformar de repente. O te piden calcular el módulo de Jones si esto se deforma, yo qué sé, 0,5 centímetros. Entonces, para eso, esos datos, para esto también servirían. Pero ya lo vería como algo que ustedes quieren hacer. Entonces, ya obviamente depende de ustedes. Si quieren ampliarlo, quieren complicárselo más. Que de hecho les serviría para practicar. Entonces, si no tienen ninguna pregunta con respecto a este ejercicio, especialmente Jonathan, continuaríamos con los otros. Para si escucharon alguna bulla de feliz cumpleaños, ignórenlo. Básicamente no estoy asistiendo por darles clases a ustedes, entonces continuamos. Problema 6, que es este problema de una grúa, básicamente. Una grúa de 15.000 sí, 15.000 newtons, que estas preguntas así a veces son de que te dan una cantidad de pesos muy grande y la mayoría de veces es de que te pidan que lo conviertes a kilonewtons de repente. De hecho, yo ya les dije a ustedes que para lo que es el de formación, la parte de formación, ya se acostumbren a trabajar con notaciones científicas,
porque si vieron en el libro, la tablita de los módulos de Young, el módulo volumétrico y el módulo de corte están en notación científica y dice por 10 a la 10 pascal. Entonces, ya, o si no se acuerdan, de repente no quieren trabajar con notación científica, pueden configurar su calculadora para que ella trabaje por ustedes. Ya depende mucho de ustedes, la verdad. Entonces, tenemos el siguiente problema. Nos dice, una grúa de 15.000 newtons pivotea alrededor de un eje sin fricción. Ya, este eje no tiene fricción, igual no nos importa porque esto va a estar en equilibrio. O de repente sí, por lo del torque y la fricción. Pero en este caso no tiene fricción, no tiene nada de fricción. Y en su base, y o sea, está ahí apoyada en su base por un cable, también está apoyada por un cable, este cable de aquí, ¿verdad? Que está aquí sujetado. ¿Y qué nos dice de ese cable? Que forma un ángulo de 25 grados con la grúa. O sea, es todo esto de aquí que la grúa la consideran como si fuera solamente una varilla. Todo eso de ahí es la grúa, ¿ok? Entonces, aquí ya vemos que forma un ángulo de 25 grados con la grúa. Y la grúa tiene una longitud de 16 metros de largo. Todo esto 16 metros. Es la longitud básicamente. Y ahí les dice la que, por decirlo así, la que duele. No es uniforme. Entonces ahí pueden pasar dos cosas. Una, les, que tengan que calcular el centro de gravedad. O dos, que es en este caso, que ya les dan el centro de gravedad, dónde está ubicado. ¿Ok? ¿Qué hubiera pasado si no era? Pues tendrían que de repente por ahí integrar. Pero en este caso, gracias a Dios, ustedes celebran, el centro de gravedad ya no los están dando. Está a 7 metros desde el eje medidos a lo largo de la grúa. Es básicamente desde este eje de aquí, ¿verdad? A 7 metros que vamos a ponerlo, sería básicamente por aquí, un poquito antes de la mitad, creo. Aquí está, unos 7 metros, ¿verdad? ¿Cómo se integraría eso? Pues con la integral que ustedes ya vieron en centro de masa, el capítulo de centro de masa. Entonces, desde el eje medidos a lo largo de la grúa. Ahora, les dice que el cable está unido a 3 metros del extremo superior de la grúa. Es básicamente este extremo de aquí. Y cuando la grúa se levanta 55 grados por encima de la horizontal, es esto de aquí. Nos dicen que sosteniendo un palé de ladrillos, este palé de ladrillos de 11.000 newtons, entonces ustedes ya saben que aquí va a tener un peso, otro peso adicional de los ladrillos, que es igual a 11.000 newtons, mediante una cuerda muy ligera de 2,2 metros, ¿ok? Es esta cuerda de aquí, que para hacer por decir así, un recuerdo al anterior ejercicio que fue de Jonathan, sí, ese dato no nos va a interesar. Entonces, nos pide calcular A, la tensión en el cable, esta tensión de aquí, básicamente. Perdón, la tensión de este cable de aquí. Y B, los componentes vertical y horizontal de la fuerza ejercida por el eje sobre la grúa. O sea, estos componentes de aquí. Reacción en Y y reacción en X. ¿Verdad? Y ya voy a decir por qué es que reacción en Y lo considero hacia arriba y la reacción en X hacia la derecha. ¿Ok? Por el momento, esta grúa está en equilibrio. Entonces, si está en equilibrio, ¿qué podemos considerar? Vamos chicos, ¿con qué comenzaríamos? Sumatoria de torque de Wallace. Sumatoria de torques, ¿verdad? Sumatoria de torques es igual ¿a cuánto? Vamos chicos, ¿cuánto es igual esa sumatoria de torque? A, a cero.
¿Por qué es acero? Porque la grúa está quieta. No, no, chicos, ¿qué recuerdan de la definición? O sea, sería sumatoria de torque igual a cero, porque las fuerzas, los torques en sí se están cancelando. Digamos que el cable está jalando lo suficiente como para que el peso de la barrita y el peso de los ladrillos se cancelen y se mantengan en equilibrio el sistema, ¿no? No tenga tendencias a rotar, ¿verdad? Qué belleza infinita, Jonathan. Esa sería la respuesta larga. La respuesta rápida es que eso está en equilibrio. Y una de las condiciones es que su materia de torque sea igual a cero. Y ya. O sea, sí, pueden verlo de más temas. Ahora, hay algo chistoso que yo siempre hacía en las lecciones o en los talleres, que pueden hacerlo. Creo, o sea, tendría sentido que lo hagan, la verdad no, no hay problema. Que a mi profesor en vez de ponerle cero, yo le ponía esto. Ya comienzan a entender el chiste. Seno de cero. O le ponía esto. Así, así le colocaba. O le colocaba así. O sea, cualquier cosa que dé cero. Coseno de pi medio. Le ponía logaritmo natural de 1, creo que era del 1 da 0, ¿verdad? Dejen compruebo eso, si no para que también lo... Sí, también da 0. Entonces, literal, toda la ecuación lo trabajaba con eso. O sea, llegaba hasta lo último que decía logaritmo natural de 1 más tal, 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 y ahí dijo, ah, ya, cierto, profe, esto es 0, por si se había olvidado. Y ahí recién lo eliminaba lo último. Entonces, ¿qué dicen? Hacemos un ejercicio así parecido. Entonces, chicos, su materia de torque es igual a seno de 0, más rápido, seno de 0. Entonces, ¿qué torques tenemos? Primero que nada, sentido. ¿Positivo hacia dónde? Sentido antihorario, ¿verdad? Ahora, el punto de pivote, ¿dónde? Directamente, ¿verdad? Ya trabajaríamos con este mismo eje. Podremos aquí colocar punto A y sería el punto A. Entonces, ¿qué torque tendríamos? O sea, ¿de qué pesos? Pues si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre de esta grúa, ¿qué pesos tendríamos? Tendríamos el peso de los ladrillos, tendríamos el peso de la grúa y tendríamos la tensión del cable, que creo que estaría un poquito más arriba, ¿verdad? ¿Qué más, qué otras fuerzas tenemos? Tenemos la reacción en Y y la reacción en X. De hecho, ya voy a explicar directamente por qué la reacción en Y va hacia arriba y la reacción en X va hacia arriba. Si ustedes se dan cuenta, para que esto esté en equilibrio, la reacción en Y, así, por, con, por sentido lógico, ustedes mismos viendo, como le quieran decir al ojo, hacia qué dirección debería de estar. Si yo sé que las únicas fuerzas hacia abajo que tengo son las dos del peso. Y si yo descompongo mi tensión, sería tensión en X, ¿verdad? Y tensión en Y, ¿verdad? Entonces, así, al ojo, ¿por qué la reacción en Y tiene que estar hacia arriba? Porque para que esté en equilibrio, sí o sí, como solo tengo fuerzas hacia abajo, para poder neutralizar eso, debería haber una fuerza hacia arriba. Y ahí es cuando entra la reacción en Y, ¿verdad? Ahora, la reacción en X, así, así mismo, al ojo. La única tensión en X que tengo hacia la izquierda, o sea, la única fuerza que tengo hacia la dirección izquierda es la tensión en X. Entonces, para que se pueda neutralizar esa fuerza, que necesito una que vaya hacia la derecha. Y esa sería la reacción en Y.
perdón, la reacción en X. Y es por eso que yo siempre las pongo en esa dirección, porque en la mayoría de veces sucede eso. Entonces, ¿qué es lo que aquí me falta continuar? Nada, solo considerar los torques. Entonces, si yo considero aquí mi punto eje, ¿verdad? ¿Qué R tendría? Tendría este R, el R del peso de la grúa, tendría este otro R, el peso de los ladrillos, y tendría la tensión, ¿verdad? Esta tensión de aquí que sería un R de aquí, ¿verdad? Ahí tengo esas distancias. Entonces, ¿qué es lo que se pueden dar cuenta? Que, por ejemplo, el distancia al peso de la grúa ya sé que es 7 metros. El de los ladrillos sé que está al otro extremo. Entonces, ¿cuánto sería? Sería directamente los 16 metros. Y la tensión, aquí pongo 7 metros. ¿La tensión dónde está? Yo sé que aquí está unos 3 metros. Entonces, si la longitud de mi grúa, colocándola así de forma horizontal, es 16 metros, y yo sé que con respecto aquí hay 3 metros, ¿verdad? Donde está mi tensión. Entonces, ¿cuál sería ese R? Sería esa resta, que sería el número mágico, 13 metros. ¿Ok? Entonces, ¿qué nomás me faltaría? Obtener ese ángulo tanto entre el R, que entre la distancia al eje, y la fuerza. Entonces, si nos damos cuenta, y voy a considerarlo para mayor simplicidad, esta grúa como un palito, ¿ya? Entonces, aquí tengo el peso de la grúa. Con respecto a la superficie, esa grúa, ¿qué ángulo tiene ahí? 55 grados. Y yo sé que acá este peso va a ser de los ladrillos. Entonces, primero, ¿qué nos damos cuenta? Que el ángulo de aquí va a ser iguales para ambas pesas, ¿verdad? Ambos pesos, ambas fuerzas de peso, tanto de la grúa como de los ladrillos, va a tener el mismo ángulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra cosa deberíamos considerar? Lo de la tensión, ¿verdad? Esta tensión de aquí. Entonces, espérenme un ratito, muchachos. Voy a tener una llamada, no se preocupen. Ya vuelvo. Bueno, perdón, chicos. Fallas técnicas. Entonces, tenemos esa tensión, ¿verdad? Y tenemos los pesos. Entonces, ¿cuál sería ese ángulo entre el peso y el R de aquí? Este R de aquí. Si se dan cuenta, ese triángulo que ahí no, se está formando, ¿verdad? Si nosotros esto lo continuamos, ahí se está formando un triángulo. ¿Y qué ángulo hay aquí? 90 grados. ¿Qué otra cosa sabemos por geometría? ¿A cuánto tiene que darme igual la suma de los ángulos internos de un triángulo? 180 grados, ¿verdad? Por si es que no se acordaban del pre de repente. Entonces, 180 grados tiene que ser igual a 90 grados más 55 grados y más teta, ¿verdad? Que este teta sería el de aquí que tenemos que encontrar. Entonces, 180 grados es igual a 5, 9 más 5, 14, ¿verdad? Entonces, 145 grados más teta. Y este teta lo puedo despejar ahora. Entonces, ¿cuánto me quedaría?
tada, me da 35 grados. Entonces yo ya sé ahí cuál es el ángulo que está entre el R y el peso. Y que también sé que para el peso de los ladrillos va a ser el mismo ángulo, ¿verdad? Porque es lo mismo que haga. Es de que aquí ponga 55, acá trace todo esto, aquí hay 90 y voy a obtener el mismo ángulo. Entonces aquí ya sé que es 55 grados. Entonces por ahí yo ya tengo esos ángulos. ¿Qué otra cosa me falta? El del torque de la tensión, ¿verdad? Porque esta tensión, ¿qué me dice? Que con respecto al R, ¿qué ángulo forma? 25 grados, ¿verdad? Entonces, yo ya sé que el R de aquí es este, ¿verdad? ¿Qué más nos damos cuenta? Que ya directamente este 25 grados de aquí sería el ángulo entre ambos. ¿Por qué? Porque si yo coloco el R aquí y coloco aquí la tensión, ¿verdad? Y básicamente si yo continuaba esto, aquí hay un ángulo de 25 grados. Por ser coplanares, ¿cuál va a ser el ángulo de acá? Va a ser de 155 grados. Pero por ser coplanares, ¿qué habíamos dicho? Que el seno de 25 es igual al seno de 155. Entonces, ¿qué nos damos cuenta ahí? Que podríamos utilizar cualquiera de los dos. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Ya escribiendo los torques. Entonces, primero, el peso, tanto del peso del ladrillo como el peso de la grúa. ¿Qué nos damos cuenta? Sentido antihorario, ¿verdad? Entonces, ambos torques van a ser negativos. Sería negativo el torque del peso de la grúa y negativo el torque del peso de los ladrillos. ¿Y qué otra cosa tenemos? Tenemos la tensión. Esta tensión va hacia acá, ¿verdad? Entonces sería positivo ese torque. Sería positivo el torque de la tensión. Y esto es igual ¿a cuánto es igual? Ok, no sé por qué se salió la verdad, pero bueno, ya les comparto, no se preocupen. Entonces, ¿a cuánto es igual? Y dejen que se cargue la pantalla. Listo. ¿A cuánto sería igual? Si es que me están escuchando de repente. Ah, si no, es cero. Así es, a seno de cero. Entonces, ¿qué nos falta? Recuerden que ¿qué nos pide calcular? La tensión en el cable. Entonces, nos quedaría torque de la tensión del cable es igual al seno de cero más el torque del peso de la grúa más el torque del peso de los ladrillos. Entonces, de la tensión, ¿cuánto sería? Pues ya sabemos que esa tensión con respecto a mi eje, ¿qué distancia hay? Hay una distancia que aquí la pusimos, perdón, está aquí, es de 13 metros. ¿Y qué sabemos que otra cosa, el ángulo que forma es de 25 grados? Entonces sería 13 la tensión y por el seno de 25 grados. Esto sería igual a ¿cuánto? Al seno de cero más el torque del peso de la grúa. Entonces sería SR, que ya nos dicen que es 7, porque ya nos dijeron que con respecto al eje, el centro de gravedad se encontraba a una distancia de 7 metros. ¿Qué más? Que el peso de la grúa es igual a 15.000 newtons, ¿verdad? Para cortar, vamos a decir que es 15 por 10 a la 4. Ya, porque no tengo, creo que sí está bien, ¿verdad? O perdón, sería 1,5 por 10 a la 4, ¿verdad? No es igual comprobar. Sí, está bien. Y más, perdón, que también tenemos que considerar el ángulo que ellos forman. En este caso, entre el R y mi peso de la grúa, ya dijimos, era 35 grados. Entonces sería por el seno de 35 grados. Y más el torque de peso de los ladrillos, que viene a ser toda esta longitud, porque está al otro lado, está al otro borde de la grúa, está 16 metros.
Entonces sería, y ya esto lo voy a mover un poco, es el precio a pagar por poner seno de cero. Entonces sería 13 por t por el seno de 25 más 16 el peso de los ladrillos, que creo que era 11.000 newtons, ¿verdad? Sí, 11.000 newtons. Entonces sería 1,1 por 10 a la 4 y por el seno de 35. Entonces, ¿cómo me quedaría aquí? Ya despejando la tensión. Me quedaría que la tensión es igual a seno de cero más 7, 1,5 por 10 a la 4, seno de 35, más 16, 1,2 por 10 a la 4, seno de 35, ¿verdad? Y todo esto dividido para seno de 25 y por 3. Entonces, ¿cuánto me da esa tensión? Oh, sorpresa, si no se dieron cuenta, lo magnífico es que seno de cero es cero. Wow, por si acaso nomás, si es que no se dieron cuenta. Entonces me da que esa tensión, si lo calculan y todo, es de 2,93 por 10 a la 4 newtons. O lo que vendría a ser 29,34, a ver, perdón, sí, 29,34 kilonewtons. Y ya, por ahí ya tengo el primer literal terminado. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda de repente? ¿Cierto, chicos? Sí se me escucha bien de repente el micrófono. O sea, no sé por lo del internet, porque sí estoy un poco lejos. Sí, bueno. Y ya, para el literal Beckett, mientras tomo agua, ¿qué deberíamos de hacer? Para el literal Beckett podríamos aplicar. En efecto, sumatoria de fuerzas. Perdón. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué sabemos de estas dos? ¿A qué tienen que ser igual? Sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a coseno de pi medios y sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual al logaritmo natural de 1. Positivo hacia la derecha y positivo hacia arriba, ¿verdad? Entonces, ¿qué fuerzas tenemos en X? Solo tendríamos la reacción en X, ¿verdad? Esta reacción de aquí, la reacción en X, voy a ponerla con rojito. La reacción en X y la reacción en Y. Entonces, en X tendríamos la reacción en X, casualmente está hacia la derecha, entonces sería positivo hacia allá. ¿Qué otra fuerza tendríamos? Si nosotros decomponemos la tensión, ¿verdad? Aquí en tensión en Y, perdón, tensión en X, y aquí tensión en Y, tendríamos la tensión en X. Y esto es igual al logaritmo natural de 1. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? Despejar la reacción en X es igual al logaritmo natural de 1 más la tensión en X. Ahora, ¿cuál sería esa tensión en X? Una muy buena pregunta sería esa. Y es que si nos damos cuenta, estas tensiones siempre las tenemos que tomar, y se los acerco bien grande, con respecto a qué cosa. Estas tensiones, siempre la tensión, el ángulo debería ser con respecto a la horizontal, perdón, ahí, a la horizontal o a la vertical. ¿Cuál es el problema aquí?
que este ángulo de aquí, 25 grados, que es el de aquí, no está siendo tomada con ninguna de las dos, porque el 25 grados sería con este R, que es de la grúa. No sé si se pueden dar cuenta. Ya, dejen si se lo dibujo aparte. Eh, entonces se lo dibujaría. Déjense aquí mismo. Entonces, ¿dónde está mi plano horizontal? Estaría, o sea, porque aquí, obviamente, yo que puse, aquí está la tensión en X, ¿verdad? Entonces, aquí sería mi plano horizontal. Y aquí sería mi plano vertical. ¿Verdad? Aquí está Y, aquí está X. ¿Cuál es el problema con esto? Que yo no tengo un ángulo que sea tomado con respecto a la horizontal o con respecto a la vertical, ¿verdad? Yo solo tengo un ángulo de aquí que es de 25 grados y que no está siendo tomada con ninguna de las dos, porque ¿a dónde está siendo tomada? Aquí, ¿verdad? Con este R, con la grúa. Entonces yo tengo que buscar un ángulo que sea tomado con eso. Pero, oh sorpresa, ¿qué nos damos cuenta? Que esta tensión en Y, aquí ya tenemos un ángulo, porque recuerden, aquí está Y, ¿verdad? ¿Con quién era paralelo? Con el peso. Y si nos damos cuenta de esta tensión en Y, más el ángulo que forma con el peso, ¿cuánto sería aquí? Sería todo este ángulo, que sería tomado con respecto a Y. Entonces sería 25 más el ángulo teta de aquí, que, oh sorpresa, ya lo habíamos calculado antes. ¿Cuál era ese ángulo teta? 35 grados. Entonces, vamos a poner todo este teta de aquí gris. ¿Cuánto sería igual? Sería 25 grados, ¿verdad? Más los 35 grados. Entonces sería igual, 5, déjame ver cuánto es. Sería 60 grados. Si se dan cuenta por qué, ¿verdad? Porque nosotros ya aquí habíamos tomado un ángulo con respecto a la vertical con la grúa, que es este de aquí, que era teta, la primera teta que encontramos. Pero acá ya tenemos la tensión con respecto a la grúa misma. Entonces, yo puedo sumar estos dos ángulos y ¿qué me queda? Me queda el ángulo que está la tensión con respecto a la vertical, ¿verdad? Entonces, y ojo, está siendo tomada con respecto a la vertical. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí dibujo mi triángulo tensión en X y mi tensión en Y, bueno, obviamente aquí está, perdón, aquí, ¿verdad? ¿Cuánto sería ese ángulo? Si yo quiero tensión en X, recuerden que esta tensión en X, ¿dónde está siendo tomado? Con respecto a este ángulo. Recuerden, aquí está este ángulo, ¿verdad? Yo puedo aquí trazar este de aquí, y este de aquí sería mi tensión en X, y aquí sería mi tensión en Y. Entonces, el ángulo que está haciendo, vamos a querer que es la tensión, perdón, el lado que queremos que es tensión en X, es opuesto al ángulo teta. ¿Por qué? Porque el ángulo teta está siendo tomada con respecto a la vertical. Entonces, yo no voy a poner aquí, para la tensión en X, yo no voy a poner tensión por por coseno de teta, sino voy a poner tensión por el seno de teta, porque recuerden que yo estoy tomándolo con respecto a la vertical y sería seno de 60 grados. Y lo mismo, algo parecido pasaría aquí en sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas en Y tenemos? Tenemos el peso de la grúa, que es negativo, tenemos el peso de los ladrillos y tenemos la tensión, tenemos la reacción en Y, perdón. Y tenemos qué cosa? También la tensión en Y, que si se dan cuenta, esta tensión en Y está yendo hacia abajo. Entonces también es negativo. Y esto es igual al coseno de pi medios. Y ya saben que es cero, ¿no? O sea, yo lo estoy poniendo por burla. Entonces, reacción en Y, ¿a qué es igual? A coseno de pi medios, ¿qué cosa? Más la tensión en Y,
más el peso de la grúa y más el peso de los ladrillos. Entonces, reacción en Y, ¿a qué es igual? Coseno de pi medios, tensión en Y, que es la tensión, pero no por el seno. Recuerden que está siendo tomada con respecto a la vertical. Sería por el coseno. ¿De cuánto? De 60 grados. Más el peso de la grúa, que si no me equivoco, nosotros pusimos que era, o sea, es 1,5 por 10 a la 4, y más el peso de los ladrillos, que es 1,11 por 10 a la 4. Entonces, reacción en Y, ¿cuánto sería? De cero. Tensión ya calculamos antes, era, ¿cuánto era que habíamos dicho? Era 2,93 por 10 a la 4. Esto por el coseno de 60 más 1,5 más 1,1 sería 1,12, 2,516 sería más 2,6 por 10 a la 4. Entonces, reacción en Y, ¿cuánto sería? Dejen cálculo. Ya, si no me equivoco, sería 4,32 por 10 a la 4 newtons. Si es que no me equivoco. Y la reacción en X, bueno, esta está más fácil de calcular porque esto sería cero. Reacción en X sería igual a la tensión, que es 2,93 por 10 a la 4 y por el seno de 60. Entonces sería 2,93 por 10 a la 4 y por el seno de 60. Y me da que es 2,37 por 10 a la 4 newtons. Y ahí ya obtuve las dos respuestas, básicamente. Entonces, con respecto a este ejercicio, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Dejen reviso por si acaso, alguna cosa tema. Ya hasta ahorita parece que todo está bien. Entonces, eso sería todo. ¿Tienen de repente alguna duda? ¿Todo está entendido? Ahora, por si acaso, estos ejercicios ya los pueden encontrar en el Drive del grupo, que el link está en la descripción. Si no me equivoco, está en ejercicios, en segundo parcial y en equilibrio y elasticidad. Entonces ahí encontrarán las guías. Que en sí estas guías son rescatadas, que por suerte las encontré en una página, porque ya no estaban en donde yo solía obtenerlas. Entonces, por si acaso, ya pueden ir allá y ver dónde mismo está. De hecho, Jonathan, la pregunta que tú me pasaste, o sea, la que me compartiste de que te tomó tu profesor, está ahí mismo en esa misma guía. Entonces, por si acaso, ¿no? Ajá, sí. Si ven que sus profesores toman de estas guías, pues con anterioridad pueden revisarlas antes y ya ir preparados. De hecho, sí era mi profesor. Mi profesor mismo me decía, nos decía, obviamente decía todo el curso, que el próximo, yo qué sé, próxima semana de taller, estudien las guías, que de ahí voy a sacar el ejercicio. Y dicho y hecho, de ahí la sacaba. Entonces, nada, si no tienen ninguna pregunta, pues hasta aquí terminaría la sesión, ya son las 9. Entonces ya podrían tranquilamente retirarse. Detengo la grabación